Amables televidentes, de vuelta con ustedes, buenos días. En nuestra entrevista del día, hoy nos acompaña el doctor José de la Gasca, penalista, constitucionalista, junto a quien analizaremos los riesgos que conlleva el oficio del abogado en libre ejercicio. Doctor, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Luisa, buenos días, un buen día a su audiencia. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándole, usted como un abogado en pleno ejercicio y ya con algunos años en este oficio, ¿cuál definiría como el mayor patrimonio intangible que tiene un hombre de derecho, un abogado en libre ejercicio? Su buen nombre, su credibilidad, desde luego. ¿Y esa en qué momento o en qué circunstancias puede llegar a ponerse en riesgo? Bueno, sin que uno ande en malos pasos, definitivamente cuando uno recibe una injusta imputación, como hoy estamos viendo que se ha viralizado y es de conocimiento público lo que está sucediendo con el doctor Eduardo Carminiani. Le preguntaba esto porque en virtud de que en el Ecuador son cada vez más frecuentes las denuncias de corrupción y la compra de conciencias que ponen en entredicho el sistema judicial en el país, viene la pregunta de cuáles son las garantías que el sistema judicial que rige en el Ecuador brindan u otorgan a los abogados. Bueno, nosotros tenemos una profesión liberal, nos permite escoger y hacer nuestro trabajo con apego a las leyes, desde luego, y sin necesariamente adoptar ningún tipo de dogma. Pero nos regimos por códigos éticos y desde luego todas las profesiones deben hacerlo. Yo cuando le digo respecto de las garantías, a mí me parece que se tiene que permitir que nosotros podamos hacer nuestro trabajo libremente, con apego a las leyes, pero sobre todo que no se trate a propósito de ciertos procesos de coyuntura nacional, tratar de escudriñar o de mermar la actividad de la abogacía. ¿En la práctica no ocurre así? ¿No se brindan todas esas garantías? Hoy estamos viendo que lamentablemente no. Hoy estamos viendo que se está tratando de satanizar el ejercicio de la profesión, de satanizar las asesorías o los patrocinios que podemos hacer, e incluso la forma en cómo nosotros pactamos o cobramos nuestros honorarios. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque ya que usted lo señala, yo quisiera pedirle nos pueda citar casos específicos en que se pone en riesgo precisamente ese buen nombre y ese derecho que tiene todo abogado a poder ejercer en libertad mientras se cumpla con ese código de ética que rige esta profesión como cualquiera otra. A mí me parece que toda persona tiene derecho a ser defendida. Y vamos a poner casos extremos. Si mañana alguien me busca en mi oficina para que lo defienda de un crimen, podría ser atroz, de una actividad socialmente repudiada, lo que yo estoy viendo hoy en día es que se asocia al abogado con esa actividad y se lo tacha por esa actividad y se trata de algún modo de comprometer la honra, la dignidad, el prestigio del abogado con lo que esté pudiendo defender o con el cliente que esté pudiendo defender. Y eso es totalmente alejado de la verdad, totalmente alejado de la ética y de la propia naturaleza de la profesión de la abogacía. ¿Quiere decir que se está criminalizando el ejercicio del abogado en el Ecuador? Yo creo que hoy en día sí. Hoy en día estamos viendo que acaban de sentar a un abogado en el banquillo de los acusados sin decirle por qué, comprometiéndolo de decir y acusarlo públicamente de sobornar sin decir cómo, cuándo y dónde. Y cuando se escucha por qué es que está sentado dentro de otros 36 personas en el banquillo de los acusados, en el caso Sinohidro, la única respuesta que encontramos escasa y desde luego sin ningún tipo de incidencia o relevancia penal es por haber cobrado honorarios. ¿Quiere decir entonces que es ilegal que un abogado que ha sido contratado para defender a un acusado de un delito contra la administración pública puede ser imputado por la Fiscalía haciéndolo responsable de delitos que se investigan por el hecho de ejercer una defensa en libertad? Absolutamente ilegal. No hay nada de ilícito en el ejercicio de la profesión, si se hace respetando las leyes, si se hace dentro del marco de los códigos éticos, insisto. Lo que se trata de algún modo ver es por el hecho de decir que uno recibe dineros de tal o cual compañía o por tal o cual asesoría, el día de mañana usted lo sientan en el banquillo de los acusados, como he dicho, y eso en verdad creo que disuade no solamente el ejercicio de la profesión, sino también a las personas de buscar sus abogados, porque se van a ver mañana comprometidos en problemas de este tamaño. Si eso le hacen a un abogado con prestigio, con un nombre bien hecho y forjado a lo largo de muchos años, ¿qué puede esperar un ciudadano que no conoce de leyes y que, como usted bien señala, viendo lo que está ocurriendo, mañana ningún abogado querrá patrocinarlo? Así es, vivimos días aciagos porque no se logra tener una explicación, dada la forma como la Fiscalía lo ha imputado al doctor Carminiani,
que otra que pensar que definitivamente al criminalizar la profesión se está impidiendo el ejercicio de la abogacía. Ahora, hay casos y casos, sin lugar a dudas. Y siendo usted el experto como penalista, ¿cuándo o en qué condiciones se dan o debe darse para que se configure un proceder inapropiado por parte de un abogado que eventualmente pueda generar un proceso o demanda o imputación en su contra? Bueno, vamos a ver, casos pueden haber varios, ¿no? Revelar información de los clientes, información confidencial de los clientes, inducir a engaños a los jueces, pero sobre todo, y creo que esta es la que más puede impactar a un abogado, es el hecho de dar coimas, de dar sobornos. Y eso, de algún modo, es lo que se ha dicho o se ha imputado sin decir cómo, repito, respecto del doctor Carminiani. Es decir, no sé, nosotros hubiésemos esperado para poder entender que esto no se trata de una venganza política, que esto no se trata de una vendetta personal, que esto se trata del ejercicio punitivo del Estado a través de la Fiscalía General del Estado. Al momento de la audiencia de formulación de cargos, que dijesen, sí, el doctor Carminiani hizo tal o cual cosa, entregó tal o cual dinero, pero ni siquiera se mencionó que hubiese entregado un caramelo partido por la mitad a nadie, sino el solo hecho de haber cobrado sus honorarios. Y repito, eso contradice totalmente los principios en los que se funda el ejercicio de la abogacía. Se sienta un mal precedente en todo caso. Terrible, terrible. ¿Cuáles son las salidas o los recursos legales que le están permitidos a un abogado para ejercer su legítimo derecho a la defensa y ante una eventual vulneración de los mismos? Todas las garantías jurisdiccionales y todos los caminos legales son válidos de intentarlos, de aproximarlos dentro de una defensa legal. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, entiendo que dentro del proceso penal, y lo digo porque además yo he comparecido con amicus curiae, un amigo del juez, es el nombre técnico de esto, dentro de un proceso jurisdiccional, de garantías jurisdiccionales, constitucional, que ha presentado el doctor Carminiani en paralelo a su defensa por este caso que estamos mencionando, donde él reclama a un juez de garantías constitucionales que lo proteja, que le tutele sus derechos que han sido violados, porque él se encuentra en una indefensión al no saber de qué se lo acusa. Entonces, hoy él, y la audiencia es el día de hoy, ha puesto en manos de la justicia constitucional, de una jueza de garantías constitucionales, que tutele sus derechos y deje sin efecto esa vinculación que se lo ha hecho, yo creo que como a modo de infamia y de su buen nombre en este proceso penal. De no darse aquello, podríamos colegir que en el Ecuador existe el riesgo de que se criminalicen los derechos de un profesional de la abogacía, del derecho en el libre ejercicio. Absolutamente, y lo que queda ahí también para el debate es si es que existe un sometimiento fáctico por un temor reverencial de los jueces a la Fiscalía. Y yo creo que más adelante todo esto puede significar un caso de gran responsabilidad estatal por la denegación o por el error judicial, denegación de justicia o el error judicial en contra del doctor Carminiani por ejercer su derecho a trabajo. En todo caso, él está apelando el hecho de que haya sido imputado ilegalmente, como usted señala. Sí, y tiene todo el derecho a hacerlo, y creo que los mecanismos que él está escogiendo son los idóneos, y todo esto va sumando a que se vea nacional e internacionalmente que si es que esas tutelas o si es que esos reclamos no prevalecen, internacionalmente lo harán. Gracias, doctor, por su comparecencia esta mañana y por habernos permitido dilucidar esos riesgos a los que se ve expuesto un profesional del derecho cuando es contratado para defender a un cliente y lastimosamente por el cobro de sus honorarios profesionales es imputado en esa causa. Así es. Que tenga un buen día. Gracias, Luisa, un buen día. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor José de la Gasca. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más desde La Noticia en la Comunidad.